Hola, te damos la bienvenida a Poemas Sueltos, un podcast de Hugo Cuevas Mor en su tercera temporada, que te trae poesías con reflexiones y comentarios, una breve reseña de un poeta y el poema musicalizado. Espero que te guste este episodio y no te olvides suscribirte y seguir a Hugo en sus redes sociales. Gracias. Hola, te doy la bienvenida a un episodio más de Poemas Sueltos en su tercera temporada y esta vez con el bello poema En Paz, llamado también Vida, de Amado Nervo. Reflexión. Cada vez más oímos lo importante que es estar agradecidos con lo que la vida nos da. Agradecidos con las personas que amamos, la familia, por pequeña o grande que sea, los amigos, por los nuevos o los viejos que siguen siéndolo a través del tiempo y las distancias. Las condiciones materiales que nos han acompañado, por modestas o lujosas que éstas sean. La naturaleza que nos acompaña y que siempre nos sorprende, ya sea cuando salimos a la puerta, cuando abrimos una ventana, cuando nos asomamos a un balcón, entramos en un parque o nos entregamos a la naturaleza para que los árboles y las aves nos recuerden lo importante que son y lo importante que es defenderlos. Es más difícil a veces, pero le podemos tener gratitud a nuestra calle, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país, aunque los gobiernos nunca nos satisfagan plenamente. En mi caso, más que todo, creo que debemos tener gratitud a la ternura. Hace un tiempo, una canción en francés me puso la ternura en evidencia, producto del podcast Chanson Française para mis amigos, que he iniciado y puedes buscar estos podcasts si te interesa este tema. La canción se llama La tendresse o la ternura y dice en uno de sus versos: Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux, tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Un niño te abraza porque lo haces feliz. Todas nuestras penas se borran, lágrimas en nuestros ojos se asoman. Y sigue: Mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse, pour que règne l'amour jusqu'à la fin de jour. Dios mío, en vuestra inmensa sabiduría, inmenso fervor, haz que sin cesar llueva en nuestro corazón torrentes de ternura, para que reine el amor hasta el fin de la creación. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse, pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours. La ternura que alguien en un momento nos ha dado. Tal vez nuestra madre se nos viene a la memoria, la cuna de casi todas las memorias de ternura que muchos llevamos en el corazón. El padre que en algún momento extendió la mano para darla. Muchos padres de hoy entienden la importancia que esa ternura masculina implica. La ternura de alguien que con cariño nos pone la mano en el hombro o nos acaricia la espalda. Si tenemos o hemos tenido suerte en el amor, la ternura puede transformar un beso en el paraíso y la intimidad en un huracán que nos eleva y nos lleva por delante. Es la importancia de amar y ser amado, a borbotones o por pequeños destellos de luz. La importancia de esa gratitud no solamente es sentirla, lo sé, lo he aprendido, es expresarla, y en eso creo que todos tenemos que aprender un poco más. Me lo digo personalmente cuando paso por la vida un poco ensimismado en mis plenilunios y me arrepiento de no haber tomado el tiempo de decirlo. Gracias por tu cariño,
gracias. Caminando he encontrado los grandes momentos para decirle al universo gracias, para decirle al viento gracias. Gracias a todas las personas que me transmiten cariño, esa energía que me ayuda a seguir viviendo. El poema de Amado Nervo que traigo hoy se lo oí por primera vez a una querida familiar que todos aquellos que estudiaron en el Colegio Juan Ramón Jiménez de Bogotá deben recordar, Marta Bonilla Gamboa. Este episodio es dedicado a su recuerdo. Este es uno de los grandes poemas de gratitud a la vida que conozco, de un hombre sensible que perdió muy joven a su gran amor y anduvo sostenido por su recuerdo toda una vida. Me encantará oír tus propias reflexiones. Suscríbete, sígueme en las redes, acompáñame. Un comentario de un poema, un like, una suscripción más, una nota, todas las agradezco. Me inspiran, me sostienen. Gracias. Poema En paz, del libro Elevación, publicado en 1916. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hielo, mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Amado Nervo. Comentarios del poema. Para que entiendas la hondura de este poema, no es necesaria esta historia que te voy a contar, pero el saberla te puede acentuar la comprensión de este hombre y su poesía. Y para eso me voy a ir a poemas del libro La amada inmóvil, obra que no fue publicada sino hasta después de su muerte y que es un diario lírico de su dolor y su esperanza de reencuentro en el más allá con el amor de su vida, Ana Cecilia, que muriera en sus brazos luego de una íntima relación en Europa de unos 10 años. En La amada inmóvil su diario en verso es desgarrador, bellamente desgarrador. Te voy a dar unos ejemplos. En el poema 3 meses nos dice: mi amada se fue a la muerte, partió al misterio mi amada, se fue una tarde de invierno, iba pálida, muy pálida. Ella que por su color, gloriosamente rosada, parecía un ser translúcido, iluminado por llama interna. Qué lividez aquella la de mi Ana, y qué frialdad. Si tenía hasta las trenzas heladas, 3 meses de viaje, nunca fue nuestra ausencia tan larga, 90 días sin verla y sin una sola carta. Abismo de los abismos, distancias de las distancias, hondura de las honduras, muralla de las murallas. ¿Dónde tienes a mi muerta? Dámela, dámela, dámela. Nervo la veló toda una noche, viéndola alejarse y dejar su cuerpo frío tendido a su lado.
sintiendo cómo su mano en las suyas se enfriaba con el paso de las horas y la llegada de la madrugada. En su diario, el día después escribió: «Oh madre, no te olvido, mas apenas ayer ella se ha ido, y es natural que mi dolor presente cubra tu dulce imagen en mi mente con la imagen del otro bien perdido. Ya juntas viviréis en mi memoria, como oriente y ocaso de mi historia, como principio y fin de mi sendero, como nido y sepulcro de mi gloria, pues contigo nací, con ella muero. Ya viviréis las dos en mis amores, sin jamás separaros, pues como en un matiz hay dos colores, en un tallo dos flores, en una misma pena he de juntar». Estos versos me tocan en lo más profundo ahora que escribo la historia de mi madre y recuerdo el día que falleció y la noche en que en un lecho a su lado pasé la noche entre sueños y alucinaciones. En este diario, Nervo escribe un poema al poeta francés Victor Hugo, titulado Hugueana, que nos conecta estos poemas y las reflexiones sobre ser agradecido y agradecer en el momento y no llevarnos la carga de no haber agradecido. ¡Ay de mí! ¿Cuántas veces arrobado en la contemplación de una quimera me olvidé de la noble compañera que Dios puso a mi lado? Siempre estás distraído, me decía, y yo, tras mis fantasmas estelares, por escrutar lejanos luminares, el íntimo lucero no veía. Qué insensatos antojos los de mirar, como en tus versos, Hugo, las estrellas en vez de ver sus ojos, desdeñando en mi triste desatino la cordial lucecita que a Dios plugo encenderme en la sombra del camino. Ahora explora conmigo su vida para que conectes amor, versos. El poeta. Amado Nervo, cuyo nombre real era Juan Amado Crisóstomo Ruiz de Nervo, nació el 27 de agosto de 1870 en Tepic, México. Criado en un entorno de una fe profunda, su vida estuvo marcada por una búsqueda espiritual constante que se reflejaría en toda su obra y en la importancia de su fe al enfrentar su vida. Tras realizar estudios en el seminario, que más tarde abandonó, comenzó su carrera como periodista y diplomático, lo que le permitió trasladarse tempranamente a Europa. Su llegada a París en 1900, a los 30 años, fue un punto de inflexión en su vida. Allí se integró en la efervescente vida bohemia de esta ciudad y conoció a Rubén Darío, padre del modernismo, con quien forjó una amistad legendaria, basada en una mutua admiración y, claro, la pasión por las letras. Fue en esta ciudad donde el destino lo cruzó con Ana Cecilia Luisa Dayes, una mujer que se convertiría en el gran amor secreto de su vida. Durante más de una década tuvieron un romance discreto y profundo, alejado del escrutinio público. La realidad de esta relación es paradójica. Ana Cecilia ya tenía un matrimonio anterior en Francia y una hija fruto de esa relación, Margarita. Al no existir el divorcio, y ya que Nervo era miembro del Servicio Exterior Mexicano bajo el régimen ultraconservador de Porfirio Díaz, debía mantener una intachable reputación pública y una estricta adhesión a las normas morales. Un concubinato con una mujer divorciada habría destruido su carrera. Además, el propio poeta le confesó a Ana Cecilia que ocultaba su relación para protegerlos de la hostilidad de la prensa por su imagen de poeta,
místico, católico, apostólico, en fin. Pero la tragedia golpeó a la pareja el 31 de agosto de 1912 a causa de la fiebre tifoidea con la muerte prematura de Ana Cecilia. Este golpe devastador sumió a Nervo en un luto desgarrador, del cual nació la amada inmóvil. Anoto al margen que Nervo llevó a Margarita, la hija de Ana Cecilia, a vivir con las tías de Nervo en México, que la educaron hasta que fue una mujer adulta. A pesar de este inmenso vacío que partió su alma, Nervo logró transmutar su tristeza en aparente serenidad, ya que en su libro Elevación, 1916, 4 años después, el poeta navega por su duelo sin amargura. Es en este contexto donde escribe su poema más célebre, En paz. Este balance místico de su existencia, donde agradece a la vida por haber sido el arquitecto de su propio destino, declarando que tras haber amado y sido amado, no le debe nada a la existencia, a pesar de ser atormentado por recuerdos y ausencia de amor. Esto nos debe poner a pensar en cómo ese amor pasajero, tal vez temporal, merece el más profundo agradecimiento y no un resentimiento mortal. Antes de su inmensa tragedia había publicado una novela, El Bachiller, 1895, El Donador de Almas, una novela corta, Perlas Negras, La Hermana Agua, y siguió publicando después como Plenitud en 1918. Nervo regresó a América luego como embajador de México ante Argentina y Uruguay. Su fama se fue acrecentando por su carrera diplomática y su labor periodística, que apoyaron el que sus poemas se conocieran en una época en que solo la prensa y las cartas difundían poemas y autores. Su amistad con poetas que le admiraban contribuyó significativamente. Su vida llegó a su fin el 24 de mayo de 1919 en Montevideo de complicaciones renales, una uremia. Tenía solo 49 años. Y su muerte desató un duelo continental sin precedentes. Su cuerpo fue trasladado de regreso a México en un viaje ceremonial a bordo de la fragata Uruguay, realizando paradas en diversos puertos americanos como Buenos Aires, en la Argentina, Río de Janeiro, La Habana y La Guardia, en Venezuela, donde estas naciones americanas le rindieron honores de Estado, en lo que se denominó un duelo continental y un adiós de multitudes que lo veneraban como el poeta de la paz y el amor. A su llegada a México por el puerto de Veracruz, el duelo fue masivo. El país se paralizó para recibirlo. En total se estima que más de 200,000 personas se congregaron a lo largo del recorrido para despedir sus restos, en una de las manifestaciones de respeto y admiración popular más grandes que se recuerden en la historia literaria de México, culminando en un homenaje nacional que reafirmó su estatus como un ícono de la cultura hispanoamericana. Pero hay otra paradoja que quiero destacar, y es que a pesar de su gran fama, la historia ha sido cruel con él. Al ser un poeta de lenguaje sumamente asequible y transparente, el sistema educativo del siglo XX lo confinó a los libros de texto de educación básica. Poemas como este que hemos estado hablando, En paz y Gracia plena, se volvieron piezas de memorización escolar obligatoria, un fenómeno que irónicamente lo alejó del prestigio intelectual y provocó que las nuevas generaciones lo percibieran como cursi, romanticón, populachero, monótono, anticuado. Los poetas de las vanguardias lo han atacado despiadadamente, como lo han hecho con otros poetas demasiado románticos o populacheros, según ellos. Comentarios siempre con toques clasistas. En mi libro Poesía y Oralidad, Historia de una íntima relación, exploro estas tendencias poéticas de una manera lo menos académica posible para que te resulte atractiva su lectura. Los restos de Nervo están en la Rotonda de las Personas Ilustres, ubicada dentro del Panteón de Dolores, junto a varios héroes culturales que han contribuido al desarrollo y la identidad de México, como Siqueiros, Diego Rivera,
muralistas los dos, Dolores del Río, actriz, y Agustín Lara, el compositor. Allí, a esta rotonda, llegué un día y frente a su tumba le leí, agradecido, este poema, En paz. Dejo un enlace a este video de mi visita a la rotonda en la transcripción de este podcast en mi sitio web cuevas-more.com. Poema musicalizado. No hay muchas musicalizaciones de este poema, aunque sigo buscándolas para la fonoteca de musicalizando.com. El poema recitado está igualmente en la audioteca de declamando.com. Lo puedes buscar. La musicalización que he escogido para este podcast es la de Pablo Milanés, el cantautor cubano que perdiéramos en 2022, reconocido internacionalmente como uno de los fundadores y máximos exponentes de la nueva trova cubana, junto a Silvio Rodríguez. Su obra fusionó de manera magistral las raíces del son cubano y el feeling de la canción protesta y el jazz y la música popular. A lo largo de su vida compuso himnos románticos y sociales inolvidables, como Yolanda y El breve espacio en que no estás, consolidándose como una de las voces más poéticas, melódicas y trascendentales de la música iberoamericana del siglo XX. Hoy es su versión de En paz. Hasta la próxima. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles por la hiel de las rosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando plante rosales, coseche siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Ayer sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amén, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas
esperamos en el próximo episodio de Poemas Sueltos. Busca los demás episodios en tu plataforma favorita. Agradecemos tu suscripción, tus comentarios en Facebook, Instagram, TikTok o YouTube. Si le das un like, más personas nos escucharán. Hasta la próxima.